Buenos días, alumnos. Nos encontramos en esta nueva oportunidad con una tercera guía a distancia de la asignatura de Lengua y Literatura y de Filosofía, además del taller de PTU Lenguaje. Los objetivos a trabajar principalmente es el análisis crítico de textos filosóficos argumentativos y vamos a terminar con un proyecto de creación comunitaria produciendo textos para que ustedes desarrollen postura. Les recomendamos que desarrollen su guía en grupos. Óptimo son 4 integrantes, pero pueden ser 6. El tiempo que tienen que disponer para esto son 8 horas como mínimo, ¿ya? Para que estén concentrados en el desarrollo de la guía, por lo tanto, organicen su tiempo adecuadamente. Cualquier duda, pero cualquier duda que tengan, tienen que escribirnos a los correos, a cualquiera de los profesores, ¿ya? Nosotros siempre estamos en contacto de lunes a 8 de la tarde, vamos a estar pendientes de sus preguntas para respondérselas por vía correo. La guía se les entrega hoy, lunes 22, y ustedes tienen que devolverla a más tardar el lunes 29. Al final de la guía viene un bonus track o una yapa o un bonito para que lo consideren a la hora de desarrollar. Lean toda la guía primero, y luego organícense bien en grupo. La idea no es que uno desarrolle una parte, otro desarrolle otra parte, sino que desarrollen toda la guía en conjunto y vayan conversando, vayan interactuando entre ustedes, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a trabajar nosotros en esta guía? Es argumentación en medios de masas. Partimos con una actividad que es de tipo introductoria, en donde se activan los conocimientos que ustedes tienen ya. Bueno, conocen al personaje Joe Pino, que era de 31 minutos. Citamos una parte de su canción y luego es un cuestionamiento. ¿Ustedes creen que se puede opinar sin saber? Me imagino que van a decir que no. Entonces, por eso los estamos invitando a que trabajemos hoy y el resto de la semana en análisis y elaboración de textos de tipo argumentativos filosóficos. Además de ello, también recordamos, como conocimiento previo que ustedes tienen, que el texto argumentativo es de carácter subjetivo, es personal, por lo tanto presenta la visión de un sujeto, pero esa visión tiene que ser bastante trabajada, tiene que ser analítica. Y por eso es la intención de que nosotros vayamos trabajando, vayamos estudiando cómo se desarrolla, cómo se crea, cómo se produce un texto argumentativo y que también entendamos qué es lo que nos están planteando los otros. Por cada persona hay una visión distinta, tanto como lo dice acá Joe Pino, ¿ya? Y como también podemos observar en este ejemplo, en las redes sociales, que todo el mundo opina distinto respecto de un mismo hecho, en este caso, la salida del exministro de Salud. Importante es que consideremos que la razón y las ideas tienen que primar por sobre la fuerza y el poder. Y para eso los estamos invitando a que estudiemos tanto la estructura del texto argumentativo como los argumentos propiamente tal. ¿Empezamos? Como hemos visto en años anteriores, el texto argumentativo tiene estructura interna y estructura externa. La estructura externa es aquella que nos muestra la forma. Ustedes ya conocen las típicas 3 partes del texto: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es la presentación del tema, la contextualización, ¿por qué razón estoy hablando de esto? El desarrollo es la información que entrego para que se entienda ese tema ya mucho más en profundidad, y la conclusión es la recapitulación, el resumen, en este caso, de lo que se ha dicho anteriormente, ¿ya? Y la estructura interna tiene que ver con el contenido, en este caso las ideas, la tesis y los argumentos y contraargumentos. La tesis va a ser la opinión que tiene el emisor respecto del tema y los argumentos van a ser el sustento, el apoyo de esta opinión, ¿ya?
Ahora, en algunos textos, que son los de carácter dialógico, de carácter dialéctico, también nos vamos a encontrar con que hay contraargumentos en el mismo texto. Y esto se utiliza principalmente para dar amplitud, para entender o dar a entender de que el tema se maneja tanto en sus pros como en los contras, ¿ya? Sin embargo, ese contraargumento siempre los vamos a llevar a que nos apoyen más bien el tema y la opinión que estamos planteando. Ahora, tanto argumentos como contraargumentos van a manejar respaldos. Estos validan, estos datos externos validan aquello que yo estoy planteando, ¿ya? Luego ustedes tienen un ejemplo de análisis de estructura. Tienen un texto, van a encontrar el título, la introducción, la tesis, el desarrollo. En el desarrollo, argumentos a favor y argumentos en contra o contraargumentos. También van a encontrar respaldos y luego una conclusión. Nosotros, como lectura crítica, les vamos a sugerir que primero hagan una lectura atenta, que vean, echen un vistazo primero al texto, ¿ya? Echen un vistazo, luego vayan anotando aquellas cosas que les llaman la atención, vayan subrayando, si tienen dudas de palabras, busquen en el diccionario, si tienen dudas de información, busquen en internet, si es que tienen a mano, pregunten a su alrededor, en su entorno con la gente, o sea, entre ustedes igual vean cómo pueden entender mejor el texto. No se queden solamente con una lectura rápida, sino que es una lectura más detenida, más atenta, ¿ya? Luego pueden ir haciendo un esquema o un mapa, o en este caso nosotros les pusimos los textos de diferentes colores con la intención de que se vea que hay diferentes partes y estas partes van a cumplir una función distinta en el texto, ¿ya? Entonces, esta sería una primera lectura crítica principalmente de la estructura. Ahora, ustedes van a trabajar tanto análisis de textos filosóficos como comentarios de textos filosóficos, y para eso debemos entender que un texto filosófico es un texto argumentativo. En consecuencia, vamos a trabajar en esta segunda parte el modelamiento de tesis y argumentos, o sea, cómo vamos a entender la tesis y cómo vamos a entender los argumentos. Ya les decíamos que para la lectura crítica tenemos que ver todas las partes. Primero, echemos un vistazo al texto filosófico que se llama La invención de la epidemia, de una epidemia. Tiene título, tiene subtítulo, acá ustedes pueden ver. Luego tiene un primer párrafo, segundo párrafo, fíjense que aquí hay una pregunta, tercer párrafo, cuarto párrafo, quinto párrafo, y luego viene el autor y la fecha en que escribió el texto. Entonces, una primera ojeada al texto no nos hace nada mal, sino que por el contrario nos da una visión global del texto, por lo menos de la extensión, ¿ya? Ahora, para que sea una lectura crítica, una de las cosas que tienen que hacer es irse cuestionando, siempre haciéndose preguntas en la medida que van leyendo. Nosotros les damos unas ideas de preguntas que podrían hacerse acá al lado en la barra lateral, ¿ya? Entonces, pueden hacerse esas preguntas o pueden hacerse otras, como ustedes quieran. Pero estas preguntas al menos les van a servir para que entiendan mejor el texto, ¿ya? Y empezamos por la lectura. Título, subtítulo y primer párrafo. Veamos en el primer párrafo que dice: frente a las medidas de emergencia frenéticas, irracionales y completamente injustificadas para una supuesta epidemia debido al coronavirus, es necesario partir de las declaraciones de la CNR, según las cuales no solo no hay ninguna epidemia de SARS en Italia, sino que de todos modos hoy en día sobre decenas de miles de casos, y vienen unos datos, ¿ya? Entonces, lo primero que me cuestiono, ¿cómo considera el emisor que son las medidas tomadas frente al coronavirus? Y yo inmediatamente me voy a encontrar con la actitud que tiene el emisor frente en el texto y frente a la información que está entregando, ¿ya? Las considera frenéticas, o sea, tomadas a la rápida, irracionales, no están pensadas, injustificadas, no tienen un sustento. Entonces, inmediatamente nos encontramos con que el emisor, el filósofo Agamben, cuestiona la política o las decisiones políticas de un país. Se parece un poco a Chile, pero no es Chile. ¿De qué país está hablando? De Italia, de su país de origen, ¿ya? Y luego vemos que hay una serie de datos que está entregando el Consejo Nacional de Investigación. Como es Italia,
se traduce de otra manera, ¿ya? Pero, ¿para qué se usan estos datos? ¿Con qué intención está usando estos datos? O sea, siempre cuestionándonos el texto, chiquillos. No es una lectura rápida, como les decía, es una lectura muchísimo más atenta. Luego, en el segundo párrafo, vamos a ver que hay una pregunta, pero esa pregunta esconde una afirmación. Leámosla. ¿Por qué los medios de comunicación y las autoridades se esfuerzan por difundir un clima de pánico, provocando un verdadero estado de excepción, con graves limitaciones a los movimientos y a la suspensión del funcionamiento normal de las condiciones de vida y de trabajo en regiones enteras? Entonces, hay una afirmación. ¿Cuál es? Que las autoridades y los medios de comunicación difunden un clima de pánico, provocan el estado de excepción con graves limitaciones en los movimientos y suspenden el funcionamiento normal en las condiciones de vida. ¿Ya? Esa es la afirmación, pero no es eso necesariamente o solo lo que está afirmando, sino que hay una pregunta, las razones. O sea, acá, a Gamben se está cuestionando eh, que las autoridades tomaron una decisión, pero detrás de esas decisiones hay una razón. Y él apunta hacia qué razones tiene la autoridad y los medios de comunicación para limitar la vida en general. Y luego, en los párrafos siguientes, dice, dos factores pueden ayudar a explicar, dos factores. En primer lugar, fíjense en los conectores que se utilizan acá. En primer lugar, si nos dicen en primer lugar, también hay uno en segundo lugar, que no está en ese párrafo, sino que está en el último, el otro factor. ¿Ya? Entonces, acá están los dos factores que están respondiendo a la pregunta que se hace acá en el principio. Entonces, ¿será esta la tesis o una parte de la tesis? Si es la tesis, tendría que, de alguna manera, los argumentos apuntar hacia eso, ¿ya? O si está cuestionando, a lo mejor no es necesariamente la tesis, pero sí es parte de ella. Eso es lo que ustedes tienen que ver a la hora de analizar su texto, ¿ya? Entonces, eh, luego, una de las últimas preguntas que hay acá apunta hacia cuándo fue escrito este texto. El 26 de febrero, pero tiene sentido si se escribió este año, pero hace meses atrás, cuando todavía no pasaba mucho con la epidemia, eh, ¿tiene sentido hoy en día? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Eso igual ustedes tienen que conversar. Y luego de haber leído todo el texto, de haber analizado, de haber respondido entre ustedes, de comentado las preguntas que se les proponen, pregúntense, ¿podría ser el subtítulo de la tesis? Volvemos acá arriba. El temor de contagiarse de otros como otra forma de restringir libertades. ¿Será esa la tesis? Por lo tanto, si es la tesis, el texto que viene a continuación tiene que sostener esta idea. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vayan viendo, siguieron los pasos que se les dieron. Ahora, en cuanto a los argumentos propiamente tal, nosotros tenemos que ver que sean válidos. ¿Ya? Para evaluar la validez de los argumentos vamos a utilizar o vamos a filtrarlos por tres criterios: el de suficiencia, el de relevancia y el de aceptabilidad. Cuando hablamos de aceptabilidad estamos refiriéndonos a la correspondencia de los hechos tal como los conocemos, o sea, necesitamos dominar el tema. Conocemos de lo que se está hablando, si no lo conocemos tenemos que recurrir a otros textos, ya les decía, internet, diccionario, qué sé yo, ¿ya? De esa forma va a ser aceptable. Para que sea relevante un argumento, tenemos que pensar de que la información que se está presentando es pertinente, o sea, eh, tiene que ver el desarrollo del texto con el tema que se planteó. Estamos hablando de esto acá abajo en todo el resto del texto. Entonces, de esa manera nos vamos a dar cuenta que los argumentos tienen relevancia, ¿ya? Tienen relación, vienen al caso del tema que se está hablando. Y finalmente, la suficiencia tiene que ver con que las premisas que estoy empleando sean las suficientes, sea la suficiente evidencia para sostener una conclusión. Por ejemplo, es súper simple en este caso, miren. Puedo decir, hoy día va a llover, esa es mi conclusión. ¿Por qué va a llover? Voy a dar una premisa, porque hay nubes. ¿Solo por el hecho de que haya nubes significa que va a llover? No, entonces no es suficiente. Esos argumentos no son suficientes en el caso que yo estoy dando. Ahora bien, necesitamos más datos para sostener que va a llover, como por ejemplo hay viento norte. Si nosotros siempre sabemos que cuando hay viento norte es porque viene un chubasco, seguro, ¿cierto?
Y en este caso nosotros vamos a evaluar la validez de estos argumentos de Agamben. Entonces, ¿creen que estos argumentos son válidos y por qué? Aquí estamos profundizando un poco el tema de la argumentación y les va a servir muchísimo a la hora que ustedes produzcan sus propios argumentos. Como hemos visto hasta este momento, hemos desarrollado una lectura crítica. Primero, ya les decía, un vistazo, ver cuáles son las partes que tiene el texto, qué me está ofreciendo el texto, ¿ya? Ver cuándo se escribió el texto, la contextualización, que igual la podemos cuestionar, ver si que efectivamente tiene relación con nuestra actualidad o con lo local. eh, Luego ir párrafo a párrafo, siempre cuestionándonos, siempre preguntándonos por qué razón nos quiere decir, hacia dónde apunta, cuál es la actitud que tiene. Y ahí, en cuanto a la actitud, obviamente que lo vimos al principio, la vamos a ver que se repite en otras partes a través del uso de palabras que utiliza, como por ejemplo en este penúltimo párrafo cuando dice la desproporción frente a lo que bla, 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 bla. Entonces, todo el texto nos indica una postura frente a un hecho determinado que es la epidemia, ¿ya? Entonces, efectivamente hicimos lectura crítica. Nosotros queremos que ustedes en los otros textos que vienen más abajo también hagan lecturas críticas, ¿ya? Pero no solamente nos vamos a quedar con eso, también vamos a incluir recursos lingüísticos. Los recursos lingüísticos son elementos que nos sirven para mejorar la calidad de nuestra argumentación, ¿ya? Para eso, años anteriores hemos visto algunos de estos recursos. Hoy día los ponemos todos, pero no significa que sean los únicos, también hay más, pero vamos a trabajar con estos que son los más utilizados. En este caso ustedes tienen el significado y la utilización. No me voy a detener mucho en esto porque ya lo hemos visto en su gran mayoría, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Identifiquen al menos 4 de estos recursos y qué función está cumpliendo en el texto de Agamben, acá, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una serie de elementos. Consideremos graves restricciones a la libertad previstas en el decreto. Y tenemos, mencionan A, B, C, D, E, F, G, H. Una serie de elementos. Eso es una enumeración. Ahora, ¿para qué nos sirve en este texto? ¿Ya? ¿Qué función está cumpliendo en este texto? Está, obviamente, dando ejemplos de restricciones de libertad. Entonces, ahí ya tenemos una respuesta. Ustedes tienen que continuar con los otros 3 que faltan. ¿Ok? Entonces, vimos la lectura crítica de un texto, vimos las partes constituyentes de un texto argumentativo y vimos los recursos que nos ayudan a mejorar los textos y obviamente en este caso nuestros argumentos. A continuación viene otra sección que la va a explicar en otro video la profesora Janet, y más abajo viene la actividad que va a ser evaluada, que va a explicar en otro video la profesora Alejandra. Los invitamos a que ustedes se motiven a hacer este trabajo, está hecho con mucho cariño para ustedes, para que pensemos y fundamentemos todas nuestras opiniones, ¿ya? Cualquier duda pueden escribirnos a nuestros correos, si quieren un día nos juntamos y hacemos un Zoom para que les expliquemos con el propio texto, no hay ningún problema, es cosa que nos pongamos de acuerdo. Nos vemos.